Buen día, vamos a continuar con la sesión de esta semana del diplomado. Eh, para este, para esta sesión vamos a ver, analizar a los robots manipuladores como péndulos. Ahorita vamos a explicar por qué. Generalmente, por decir, si nosotros queremos saber cómo controlar y cómo están estructurados los robots, la forma más simple es que lo veamos a través de conexiones de péndulos. Es decir, en el caso de la figura, yo aquí tengo un robot planar de 2 grados de libertad. Es planar porque solo está en el eje XY, ¿sí? Entonces, es un robot de 2 grados de libertad con rotacionales, ¿no? El primero gira, que es este, y el segundo. Entonces, ambos, el primer eslabón conecta con el segundo eslabón, ¿no? A través del... Eh, se conectan a través de los eslabones. Y así sucesivamente, si tuviéramos más grados de libertad, pues prácticamente es una cadena de eslabones donde en cada conexión hay un grado de libertad. Entonces, eh, escogí el robot planar de 2 grados porque se simplifica muy fácil. Miren, yo voy a tomar el primer grado de libertad y el primer eslabón aquí, hasta donde está teta. Este es el eslabón 1, A1, y aquí, el primer grado de libertad, como un péndulo. Ahorita vamos a ver por qué. Y el segundo péndulo sería a través de este grado de libertad, de segunda conexión y el segundo eslabón. Si nosotros lo analizáramos, esto representa dos péndulos unidos. A través de cada uno tiene su grado de libertad. Entonces de ahí podemos decir que un robot es una cadena de eslabones y que cada eslabón se puede realizar una semejanza o una analogía con un péndulo simple. Entonces vamos a ver lo del péndulo. El péndulo simple generalmente desde el punto de vista de mecánica, el péndulo simple es pues uno de los problemas de ingeniería mecánica que siempre aparece, ¿no? O que ustedes los han visto a lo largo de muchas materias, desde física, dinámica o vibraciones mecánicas en algunas materias de su carrera. El péndulo nos ayuda es una forma de ejemplificar muchos procesos, entre ellos decir que un robot es una cadena de péndulos o son varios péndulos unidos. Entonces el péndulo está conformado principalmente por un eslabón, o por decir generalmente cuestiones de física es una cuerda, pero en el caso del robot pues sería el eslabón y una masa, ¿sí? Los robots, pues claro que entre cada el eslabón 1 y el eslabón 2 contienen una masa, entonces es la que representa aquí, y tiene una gravedad y una longitud, ¿sí? Aquí el eslabón o la cuerda, que sería si fuera un péndulo simple en física. Entonces, y actúa sobre la gravedad, ¿sí? Es muy importante esto de la gravedad, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter a cuestiones de matemáticas y ese rollo. Nada más son conceptos muy sencillos los que quiero plantear con ustedes para que pues quede un poco más claro, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a saber que nosotros en nuestro péndulo, el modelo del péndulo simple se constituye, si bien saben ustedes en mecánica, todo se hace normalmente por una sumatoria de fuerzas, donde si ese sistema está en equilibrio es igual a cero, eso lo sabemos desde siempre. Aquí lo interesante es que vamos a tener que en este caso el péndulo simple tiene dos fuerzas. La primera fuerza es la parte inercial, que es los que contienen a través de la masa, y el segundo caso es a través de la fricción, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? O sea, no es la fricción, perdón, es la
La rigidez, F de K, F subíndice M es la fuerza que es de la masa o de la parte inercial del péndulo, y F de K es la parte que viene de la rigidez. ¿Qué quiere decir la rigidez? Generalmente es lo que nos determina, por decir, en un resorte, es lo que nos determina a través de la ley de Hooke que este resorte siempre quiera regresar a su posición original, ¿no? Entonces la rigidez tiene que ver con eso, ¿no? El péndulo siempre va a tratar de regresar a su posición. Y esto es igual a cero. Quiere decir que tenemos dos fuerzas, una por parte de la masa y otra por parte de la rigidez. Y la rigidez está muy asociada a través del péndulo, como ustedes lo conocen como el movimiento armónico simple, a oscilar, ¿sí? Va a oscilar siempre y cuando el péndulo no tenga fricción. Un ejemplo de esto es, generalmente yo les platico en otras clases, es cuando ustedes ven un reloj, ¿no? En la casa de sus abuelas, normalmente en mi generación así era, un reloj que tenía un péndulo y estaba oscilando dentro de una caja como de plástico, de vidrio, estaba cubierta. Se dan cuenta, ese péndulo nunca paraba, ¿no? Nunca se detiene. Entonces quiere decir que el péndulo, como está aislado dentro de la caja, quiere decir que no tiene contacto con otras fuerzas ni con el aire. Entonces está totalmente aislado, entonces le permite oscilar durante periodos de tiempo muy largos. O sea, prácticamente son puras oscilaciones, está ahí, va y viene. Esto sucede porque dentro, si el péndulo está aislado, en un caso muy ideal, ¿no? Sería que el péndulo no tiene fricción. Entonces, si no hay fricción o hay una fuerza externa que lo detenga, pues jamás se va a parar. Estás hablando del punto de vista de física muy, muy ideal. Entonces, yo nomás tengo dos fuerzas aquí. Quiere decir que no estoy contemplando la fricción. Y si el caso del péndulo que vamos a ver simple es cuando el caso es sin fricción. Entonces, yo tengo mi modelo. Yo sé que hay dos fuerzas, una por la inercia y otra por la rigidez, ¿no? La inercia del péndulo es por la masa, ¿no? Y la rigidez es donde está oscilando, ¿sí? Lo que el péndulo trata de regresar siempre a su posición. Entonces esto es igual a cero. Si se dan cuenta, si yo modelara esto, les digo, esta no es la idea de meterlos en broncas de matemáticas, pero sí, haz de cuenta, lo que nos queda es la masa por la aceleración angular. ¿Por qué? ¿Por qué la aceleración angular? Porque bueno, tenemos que el péndulo se mueve en posiciones angulares. Igual el robot tiene aquí teta 1 y teta 2, los dos péndulos, o sea, están en posiciones angulares, en radianes o en grados, ¿sí? Entonces, por eso es importante resaltar esto. Entonces, el modelo les va a quedar una ecuación de la masa por la aceleración y la masa, la gravedad entre la longitud por teta, que teta es la posición angular. Teta 2 puntos es la posición, no, es la aceleración angular, ¿no? Quiere decir que este término de aquí pertenece, la masa por la aceleración es la parte de la inercia, y masa por la gravedad entre la longitud por teta representa la rigidez. La inercia lo que hace es moverse al ritmo de lo que se le inyecte. Es decir, es la parte inercial, ¿no? Y la parte de la rigidez es la que siempre trata de que el péndulo, o sea, regrese a una posición original, y siempre se va a estar moviendo o oscilando cuando no hay fricción, y esto es igual a cero. Si ustedes lo vieran desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, que les digo que no es el caso de analizar esto, pero es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene una doble derivada y es homogénea, ¿sí? Entonces, aquí el péndulo se puede representar como una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Entonces, si sabemos que el péndulo no tiene fricción, está aislado, en un caso muy ideal, podría oscilar, y este es el comportamiento. El péndulo iría arriba abajo, de arriba hacia abajo, y lo de arriba hacia abajo, y lo que genera es movimiento armónico simple, ¿sí? Si el caso es ideal, por decir, yo aquí hice una simulación a 5 segundos, yo le puedo meter hasta 100 segundos o un minuto o n cantidad de tiempo. Se supone que si el caso es ideal, el péndulo siempre va a oscilar, ¿sí? Desde el punto de vista de física. Entonces lo que estamos haciendo es, resumiendo, vamos a ver cómo es el análisis. Un robot está conformado
por varios péndulos cuando el robot es un manipulador. Entonces, el primer caso para analizar los péndulos es que tenemos un péndulo sin fricción y este oscila, o lo que ustedes vulgarmente conocen como el movimiento armónico simple en física o en mecánica. El segundo caso es cuando hay fricción. ¿Qué pasa cuando el péndulo tiene fricción? Bueno, fíjense, se le agrega al péndulo un término que sería este azul, que sería una constante de fricción por la velocidad, ¿sí? Es igual, todo está en términos de teta porque se mueve en la posición angular. Teta, la velocidad angular de teta, que sería, o sea, sería la velocidad angular, sería teta punto, y teta 2 puntos la aceleración angular. Entonces, lo que se le hace es cuando yo tengo fricción, agrego ese término. Entonces ya tengo inercia, tengo fricción y tengo rigidez. ¿Sale? Entonces, de ahí, pues lo que hice fue agregar a mi sumatoria de fuerzas una tercera fuerza, que es la de fricción, que aquí está el azul, o la F subíndice B. Mantienen las otras dos. Cuando yo meto la fricción, ¿qué es lo que pasa con el péndulo? Pues en lugar de oscilar, lo que va a hacer el péndulo va a ser detenerse, ¿no? O sea, al momento de haber fricción, va a haber movimiento del péndulo, se va a empezar a mover, pero en algún momento se va a detener, ¿sí? Va a quedar ese péndulo, por decir, si yo lo muevo, lo agarro de aquí y lo suelto, va a empezar a oscilar, pero en algún momento se va a detener aquí en el punto de equilibrio, ¿sí? En esta, aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierde la energía. Entonces, al perder energía, pues el péndulo se queda en una posición de cero, ¿sí? O donde la gravedad lo va a llevar, que es aquí, ¿sí? O sea, lo puede soltar de aquí o de acá. Tarde o temprano, si hay fricción, pues se va a detener. Entonces, eso es lo que va a pasar. Cuando el péndulo tiene fricción, pues se va a detener. Entonces, va a haber otro caso. Va a ser el caso con fricción en el péndulo y cuando está forzado. ¿Qué quiere decir esto? Esto también, pues, si lo vemos desde el punto de vista de matemáticas, pues es una ecuación diferencial de segundo orden. Pero aquí ya no es homogénea, sino no homogénea. Entonces, tenemos todas las componentes. Ya sabemos que tenemos la inercia, la fricción y la rigidez, que son las fuerzas que interactúan en el péndulo. Pero aparte, en lugar de igualar la cera, yo le digo que va a ser igualado a un torque. ¿Por qué un torque? ¿Sí? Fíjense, si yo tengo el péndulo aquí y le aplico un torque aquí, ¿sí? Aquí en su origen, o aquí donde empieza el eslabón o la cuerda, si yo le aplico un torque, pues yo puedo mover ese péndulo a donde yo posiblemente decida, ¿sí? Entonces, quiere decir que ya no va a oscilar, ni que tampoco se va a detener. Lo que va a pasar ahora es que yo estoy controlando por medio del torque a dónde quiero llevar al péndulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora yo tengo una entrada, ya no la ecuación, o quiere decir que aquí ya está igualado un torque, quiere decir que existe un torque, y si existe un torque en el péndulo, esta es mi entrada al sistema, en mi sistema es el péndulo, entonces quiero un torque, entra al sistema, al péndulo, y lo que yo hago es llevarlo a una posición angular, ¿sí? Quiere decir que en lugar, cuando yo meto el torque, ya en cuestiones prácticas, lo que están haciendo ustedes es meter un motor, ¿sí? Y ese péndulo lo van a llevar a una posición angular. Ustedes van a controlar ese motor para llegarlo a una posición. Es lo mismo que pasa con los robots. Ustedes tienen varios péndulos simples, pero donde ustedes, con medio de un motor, que sería aquí, todos los péndulos tendrían un motor aquí, y aquí ustedes pueden controlar la posición. O sea, si ustedes la quieren llevar aquí o acá o acá o hasta acá, ¿no? Igual en el robot, si existe ya un péndulo con torque, aquí estaría su motor y aquí también. Entonces yo podría mover este eslabón a donde yo quiera, ¿no? Y a también. Bueno, dentro de las posibilidades cinemáticas del robot. Pero quiere decir que cuando lo que estamos haciendo nosotros es conformar un robot con puros péndulos, y esos péndulos están forzados o están igualados a un torque, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando nosotros
controlamos un péndulo es prácticamente a través del torque, ¿sí? Y lo que obtenemos de salida al sistema es la posición angular, lo que estamos controlando. O sea, para controlar un péndulo necesitamos torque y lo que se va a controlar es la posición angular, ¿sí? Cuando ustedes mueven un brazo o mueven su hombro, el cerebro lo que le dice al hombro o a la articulación que quieran en su cuerpo es muévete, entonces lo que están aplicando es un cierto torque, ¿sí? Si no, el brazo no se mueve, un torque interno en el cuerpo humano. Lo mismo con los robots. Robot es una cadena de péndulos, una cadena cinemática donde tenemos movimientos a través de varios eslabones y cada grado de libertad te lo da a través del torque que nosotros le demos a su motor. Entonces, cuando yo sé que ya tengo inercia, fricción, rigidez y le puedo dar torque al sistema, lo que va a pasar es que yo puedo llevar al sistema de manera forzada a donde yo quiera, ¿sí? Ahorita vamos a ver, les voy a dejar unos ejemplos de lo que representa esto. Cuando yo forzo el sistema, yo lo puedo controlar a donde yo quiera, que es lo que pasa con el robot. Ustedes le dicen las posiciones, que es una de las tareas que hicieron en el software, en el... ¿cómo se llama? En el simulador. Entonces le dan ciertas posiciones y el robot llega. Entonces, como resumen, bueno, hay 3 casos. El caso para analizar los péndulos es sin fricción, con fricción y con fricción forzado, que es el que nos interesa en el caso de nosotros. Quiere decir que en el caso de nosotros nos interesa cuando es forzado. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros al robot lo vemos como péndulos, pero que necesitamos a darles torque. ¿Y cómo se le da torque a ese robot? Bueno, a través de los motores, ¿no? Y a través de ahí pues el robot llega a posiciones. Entonces, lo que deben de saber es cuando ustedes están controlando un péndulo, o sea, en general ya un robot de 6 grados de libertad, 8 o 5 grados de libertad, deben de tener en cuenta que el robot tiene una fuerza de inercia, ¿sí? Por eso cuando el robot se mueve y ustedes, por eso, o sea, por cuestiones de seguridad, si el robot se llega a mover, si el robot es un industrial y se llega a mover, y ustedes están presentes ahí y no hay una forma de que el robot los detecte a ustedes, pues les va a meter un santo golpe, ¿no? O sea, los va a golpear fuerte por la parte de la inercia, el movimiento. El robot también tiene fricción, ¿sí? Y tiene rigidez. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que les quede claro lo del péndulo y la relación y la analogía, que son una cadena de péndulos para controlar un robot a través de sus eslabones y sus articulaciones, ¿no? Y sus grados de libertad. Cada grado de libertad representa una articulación. Entonces este robot representa un robot de 2 grados de libertad. Representa 2 péndulos que tienen torque, que tienen inercia, tienen fricción y tienen rigidez. Esta es la primera parte de la sesión de hoy. Bueno, miren, este es un ejemplo que yo encontré hace tiempo de... Ellos lo que hacen es un péndulo con una botella ahí volteada y la dejan oscilando, ¿no? Y hacen como que cuadros o pinturas. Entonces, lo que quiero hacer es que vean que con el ejemplo del péndulo, mientras el péndulo que están utilizando ellos para hacer la pintura esta a través de las... si dan cuenta, la amplitud al inicio... el péndulo empezó a hacer rayas hasta por acá, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues va disminuyendo la amplitud, ¿no? Hasta va a llegar un punto en que se va a detener. Y se va a detener, ¿por qué? Por la misma fricción o por las fuerzas externas. ¿Verdad? Y ya se detiene porque lo detuvo la persona. Pero en el dado caso que no lo detenga la persona, lo que va a hacer el péndulo es seguir oscilando hasta que se detenga, ¿no? Entonces sería un caso donde la fricción lo detiene. Bueno, ahora en este video lo que vamos a ver es el caso del péndulo simple. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este caso lo que están haciendo ellos es, tienen un péndulo, fíjense aquí, que es un eslabón, tiene un grado de libertad, que es el motorcito que está aquí conectado, que les digo, generalmente pues todos los robots tienen ese motor cuando son brazos articulados,
y tienen su eslabón, ¿no? En este caso es un solo péndulo. Este péndulo generalmente se utiliza para ejemplificar el control de un péndulo o del péndulo invertido también. Lo que haces es, a través del control, que ellos lo hacen a través de esta interfase que tienen acá atrás, es llevar al péndulo con el motor, con el control del motor, llevarlo acá arriba, ¿sí? O a distintas posiciones. Entonces, este péndulo va sobre sobre un riel, que sería como un tipo de grado de libertad prismático, ¿no? O sea, se mueve como los robots cartesianos. Entonces aquí tienen el control a través de una PC y bueno, ahí que ellos generan una interfase. Este es el péndulo, el carrito, la guía, esos son los motores y cómo hacen el acople, ¿no? Vamos a ver. Esa es la interfase, lo hacen con MATLAB, creo, y ese es el video del péndulo. Ellos lo que hacen es controlar el péndulo, se dan cuenta, ahí está en 0. La posición inicial del péndulo. Y ahí empiezan a mover el carrito y empiezan a mover el péndulo. Entonces logran controlar el péndulo llevándolo hacia arriba a través del control del sistema. Después vamos a ver las cuestiones de control. Cuando se hacen este tipo de controles, generalmente en la industria están muy acostumbrados al PLC y este rollo, pero ya cuando se hacen controles más complicados, se hace mediante la ingeniería de control. Entonces, controladores proporcional, integral, derivativo y otros tantos, redes neuronales, inteligencia artificial, control adaptativo. Entonces, les voy a proponer una clase de cómo se hace, en general, cómo es un control de un robot. Ellos lo hacen a través de una computadora. Ellos utilizan ahorita MATLAB, que es como que muy estudiantil aún, pero controlan el robot. Bueno, sí, es como un robotcito de un grado de libertad, no sé si lo ven así. O de 2, sería el péndulo rotacional y el riel, ¿no? Sería prismático. Entonces, generalmente es un poco más complejo cuando dependiendo de la tarea que quieran realizar. Por decir, miren, ahí lo que se le llama eso es una perturbación. Lo que hizo ahí la persona, tú empujas y el péndulo queda hacia arriba siempre. O sea, no importa si hay perturbaciones en el medio, va a quedar hacia arriba. Esto es como que muy burdamente, es como el juego de si lo hicieron de niños o el Chavo del 8 que lo veías que ponía la escoba y trataba de controlar. Entonces prácticamente nuestra palma, cuando nosotros ponemos la escoba al revés y tratamos de controlar el peso de la escoba en nuestra palma, cuando jugando, pues es prácticamente un péndulo invertido. El control nosotros se lo damos, o el torque al motor sería a nosotros nuestra mano, ¿no? O sea, el mantener ese equilibrio es el control del péndulo, en este caso de la escoba. Entonces, o sea, ahí se logra controlar. En cuestiones de control, robótica y otras áreas de física, el control del péndulo invertido es un clásico para ejemplificar muchas cosas, ¿no? Ahí lo que están haciendo es agregándole una tasa y de alguna forma les digo, ni hay una interacción con un cuerpo, ¿no? Con masas. Vamos a ver qué más hace este cuate. Bueno, ahí lo puso más lento, ¿no? 200 cuadros por segundo. Pero sí, en general, bueno, como se hace el control de esto, es el mismo principio para hacer el control de robots de manera en cadena, ¿no? A través de una cadena cinemática donde existen varios eslabones, varios grados de libertad y la idea es la misma, hacer el control. Entonces, primero quise ver con ustedes cómo
se logra el control de un péndulo simple. Bueno, finalmente les voy a pasar el link. Este es un simulador del péndulo simple. Que es libre, o les voy a pasar la liga, está en internet. Entonces lo que van a practicar ustedes, o lo que van a hacer ahí es van a entrar a esta parte de esa introducción. Lo que van a tener ustedes aquí es como una interfase para trabajar con el péndulo, y vayan ejemplificando lo del grado de libertad del robot cuando son rotacionales. Entonces van a tener su péndulo, aquí pueden moverle la longitud, ¿no? Del péndulo, lo pueden hacer más grande, el eslabón, la masa pues más pesada, ¿no? Bueno, aquí depende, pueden incrementar hasta 1.5, lo pueden dejar en 1, la gravedad, pues estamos en la Tierra, ¿no? Esto sí déjenlo, si existe fricción, entonces pues prácticamente lo que hacen ustedes es, para echar a andar esto, nomás lo agarran a ciertos grados o a una posición angular, por decir ahí a menos 80, y lo sueltan, ¿sí? De aquí les voy a dejar una tarea. Ya después de que quieran parar la simulación, le dan stop.